Bienvenidos de nuevo aquí a Vida Sana, como todos los viernes, 7:30 de la tarde, aquí en Telde, en Canal 4 TV, en Vida Sana hablando de salud. Hoy estamos hablando de un tema peculiar, el síndrome de sensibilización central, donde se encuadran muchas enfermedades como la fibromialgia. Ya hablaremos un día de la fibromialgia. Los criterios de fibromialgia también son criterios clínicos: dolor de más de 3 meses de evolución, excluyendo que no haya alteraciones analíticas y radiológicas, y tener más de 11 puntos de los 18 puntos que se llaman puntos gatillos de fibromialgia positivos. Ya hablaremos otro día de la fibromialgia, cómo se trata o cómo se aborda la fibromialgia. Hoy estamos hablando del síndrome de fatiga crónica. Ha recibido muchísimos nombres: encefalomielitis miálgica, el síndrome de astenia crónica, de astenia prolongada. Me acuerdo el doctor Lasso, que fue profesor mío en la facultad, pues era el síndrome de astenia prolongada o el síndrome de astenia crónica. El doctor Rodman también le llamó síndrome de enfermedad sistémica con intolerancia al esfuerzo. O sea, ha recibido numerosos nombres. Como han visto, usamos criterios clínicos. Hay una serie de signos y síntomas, habitualmente ganglio, dolor de garganta, que son signos y síntomas. Tiene que ser síndrome de fatiga, de cansancio, que no se recupera con el descanso, por ejemplo, de más de 6 meses de evolución. Eso asociado a una serie de signos, como pueden ser dolor de garganta, como puede ser sensación de alteración en el sueño, de imposibilidad de levantarse, de trastornos de memoria. Una serie de criterios que son criterios clínicos, que están establecidos ya desde el año 94, Fukuda, ya ha llovido, que estableció una serie de criterios mayores, menores y signos para establecer cuáles son los criterios del síndrome de fatiga crónica. Como ven, son criterios clínicos. Hemos dicho que hacemos una serie de pruebas, análisis, habitualmente son análisis de sangre, hormonales, serologías, que son análisis de sangre de virus. Podemos hacer, por ejemplo, un electromiograma, que es para ver si hay alguna afectación en los músculos, una resonancia, un escáner, biopsias para descartar otras enfermedades, estudios de inmunología para ver si hay alguna enfermedad autoinmune, y con eso lo que hacemos es excluir otras enfermedades. Cuando no encontramos nada, pues nos quedamos con el síndrome de fatiga crónica si cumple los criterios clínicos. La causa es desconocida. En su momento se habló de una proteína, que era la proteína R nasal, que se estableció como en el 80% de los pacientes de síndrome de fatiga crónica aparecía la proteína R nasal, y se estuvo investigando si esta proteína tenía o cómo aparecía, cuál era la causa de la aparición de esa proteína. Sé que aparece en el 80% de los pacientes. Incluso se estuvieron evaluando fármacos que inhibían la elastasa enzimática que disminuía la proteína R nasal. Bueno, eso se quedó ahí un poco. Son estudios del año 2008, 2007, 2006, y se quedó ahí un poco, en el aire. Como ven, no hay ninguna prueba que nos diga: usted tiene esta proteína, tiene esa alteración y tiene esta enfermedad. Importante es cómo se trata, cómo se aborda. Vamos a ver un resumen otra vez de lo que es el síndrome de fatiga crónica, y luego hablaremos cómo se aborda, cómo se trata el síndrome de sensibilización central y el síndrome de fatiga crónica. Vamos a ver un resumen del síndrome de fatiga crónica. La fatiga es uno de los síntomas más comunes a los que tienen que enfrentarse los terapeutas. En general afecta más a mujeres que a hombres, y los resultados de los estudios informan que el 10% de los pacientes que acuden a las consultas están aquejados de fatiga como síntoma primario o secundario. En muchos casos se presenta como una condición debilitante que perdura durante semanas o incluso años. El énfasis principal es sobre los síntomas, porque la fatiga es casi siempre una señal de alarma de otras afecciones subyacentes. La fatiga crónica persistente es normalmente el resultado de una enfermedad física, infecciosa o no infecciosa, de causas mentales o de problemas nutricionales. Es importante identificar las causas subyacentes para seleccionar un tratamiento apropiado. También es importante recordar que, al igual que con otras enfermedades, la fatiga raramente es el resultado de un solo factor.
La fatiga es un síntoma y a menudo es el primer síntoma de una gran variedad de afecciones físicas. Es la responsabilidad del terapeuta el analizar detenidamente a su paciente, en particular detectar la presencia de cualquier patología física subyacente que en ocasiones pudiera ser una enfermedad que ponga en peligro la vida. La fatiga puede ser uno de los primeros síntomas de otros rasgos más distintivos de una enfermedad totalmente desarrollada. Este puede ser el caso en un 10 o incluso el 30% de los pacientes que presentan fatiga crónica y acuden a su profesional. Al mismo tiempo que puede ser debida a una enfermedad física subyacente, también puede ser debida a una enfermedad infecciosa. Puede ser una infección en activo, como por ejemplo tuberculosis, a lo mejor una viriasis o una infección por parásitos. Hoy en día estas cosas son más comunes debido a los viajes por todo el mundo. La fatiga también puede presentarse después de una infección. Es típico que se presente después de una gripe, gastritis o mononucleosis. Existen investigaciones que muestran que un porcentaje bastante alto de pacientes presenta cambios en la musculatura, el sistema inmunitario o el sistema nervioso. Este es el grupo de pacientes descrito como con fibromialgia, un término común en el Reino Unido, o con el síndrome de fatiga crónica, un término más común en los Estados Unidos. También se deberían considerar los factores nutricionales y mentales. Los síntomas comunes de fibromialgia incluyen inmunidad reducida, función muscular afectada, una infección viral pasada o en activo, sistema nervioso alterado. El tratamiento para fibromialgia todavía está poco definido y a menudo incluye una combinación de cambios en la dieta y en el estilo de vida para ayudar a acelerar la tasa de recuperación. La fatiga causada por una infección existente normalmente viene acompañada por otros síntomas que pueden incluir dolor localizado y una temperatura elevada. Cándida es otro microorganismo infeccioso común que normalmente no suele causar fatiga, pero que puede ser responsable de aftas vaginales, aftas en la boca, cambios en el ámbito de la piel y a veces síntomas abdominales, especialmente después de un tratamiento con antibióticos. Ha habido controversia sobre hasta qué punto la fatiga es debida a la cándida en sí. En general, si el paciente presenta fatiga y existe la evidencia de infección con cándida, es razonable aplicar un tratamiento estándar anticándida que puede incluir una cierta cantidad de tratamientos nutricionales, pero todavía no está claro qué síntomas son debidos a la misma cándida. Cuando existe una enfermedad física, el cuerpo trabaja de forma ineficiente, porque alguno de los sistemas vitales se ve afectado. Las inflamaciones crónicas pueden alterar la química sanguínea y contribuir a los síntomas de fatiga y a unos niveles energéticos bajos. El síndrome premenstrual es otra condición común que puede estar relacionada con la fatiga y que los investigadores británicos han investigado desde los años 30. No es sorprendente porque existe una buena evidencia por parte de diferentes científicos de alrededor del mundo, incluyendo un trabajo hecho por mí con el Servicio de Asistencia Nutricional a Mujeres que muestra que el 40% o más tiene una falta relativa de magnesio. Un déficit de este mineral puede causar síntomas musculares y fatiga, a la vez que cambios hormonales. Por ello tiene sentido que las mujeres con fatiga y síndrome premenstrual sean tratadas con una dieta rica en magnesio y suplementos de magnesio. Esto puede ser muy efectivo. Claramente una deficiencia de cualquier nutriente esencial reducirá finalmente la eficiencia del cuerpo y puede dar como resultado síntomas de fatiga. En el mundo occidental, las deficiencias dietéticas, particularmente aquellas asociadas con los nutrientes principales, las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono son afortunadamente raras. Sin embargo, muchos factores como una dieta desequilibrada, enfermedades, alergias alimenticias o sustancias antagonistas en la dieta pueden dar lugar a niveles limítrofes o bajos en micronutrientes. Los que están frecuentemente asociados a la fatiga son el hierro, el magnesio y las vitaminas del grupo B. Bueno, han visto que también dentro del síndrome de fatiga crónica hay, dentro del diagnóstico diferencial, buscamos siempre déficits nutricionales, alteraciones en algún parámetro de nutrición, incluso por ejemplo la vitamina D, que es simplemente tomar el sol, comer lácteos. Pues cuando hay un déficit importante de vitamina D también se produce una sensación de cansancio, de dolor muscular, no puedes caminar, cuando caminas te cansas por un déficit de vitamina D.
Han visto, por ejemplo, el déficit de hierro o el déficit de magnesio, que es fácil de medir con una analítica de sangre, también está asociado a la sensación de cansancio. El magnesio, que se toma con la dieta, pues cuando está bajo, pues te provoca una sensación de astenia, cansancio, no puedes levantar, no puedes dormir, y es fácil de hacer, de sacar una analítica y suplementar con magnesio para corregir eso. Como ven, lo primero que hacemos es diagnosticar si esta fatiga está relacionada con algo, un déficit nutricional, con infecciones. Aquí se ha hablado de la cándida, pero podemos hablar del citomegalovirus, de la borrelia, o sea, del Epstein-Barr virus, del herpes virus tipo 6, o sea, de una serie de infecciones que pueden provocar un cuadro agudo y provocar un cuadro de astenia, de cansancio, de síndrome de fatiga crónica. El criterio, ya hemos dicho que el síndrome de fatiga crónica es de fatiga de más de 6 meses de evolución. Siempre puede haber un desencadenante, como puede ser una infección, pero persiste en el tiempo y crea lo que se llama no una fatiga aguda, que puede aparecer después de una gripe, sino más de 6 meses, con una serie de criterios que ya hemos dicho que son criterios clínicos. Van a tener ahora en pantalla un número de teléfono, si tienen alguna duda o quieren comentarme algo o si yo les puedo ayudar, pueden llamar e intentaré solucionar el problema si puedo, y si no puedo, pues bueno, intentaré contestarle el próximo programa. Importante dentro del síndrome de fatiga crónica, una vez que nosotros hemos excluido otros déficits nutricionales o infecciones agudas que podemos tratar, será un tratamiento sintomático, tratamiento del dolor, tratamiento con rehabilitación, fisioterapeuta y tratamiento neurocognitivo. Vamos a ver cómo se trata el síndrome de sensibilización central, donde está también el síndrome de fatiga crónica. El tratamiento de la síndrome de sensibilización central tiene que ser un tratamiento multidisciplinar. ¿Por qué? Porque no tenemos una cura definitiva para estas enfermedades. Tenemos que abordar el estrés, la fatiga y el dolor desde distintos puntos de vista. Nosotros aquí trabajamos a nivel del soporte nutricional, es decir, una nutricionista hace un dietario de todos los alimentos que consume, marca unas pautas nutricionales y mira qué carencias vitamínicas o qué carencias tiene la paciente. Adaptar la dieta y el estilo de vida es fundamental. El segundo pilar es el abordaje psicológico y psicofarmacológico. Cada paciente, entendida dentro de su contexto biopsicosocial, deberá de adaptar y cambiar sus hábitos para gestionar ese estrés que le soporta el aguantar y el sufrir un dolor y una fatiga constante. El tercer pilar fundamental del tratamiento es el que aborda el ejercicio físico, la fisioterapia y la osteopatía. Hay que hacer un tratamiento manual, trabajando las cadenas musculares para tratar el dolor, y hay que marcar unas pautas y un acondicionamiento físico que mejorarán y optimizarán la salud de la persona. Por último, el cuarto punto principal es el tratamiento con acupuntura. La acupuntura, entendida como una técnica de neuromodulación, es capaz de desensibilizar el sistema nervioso con sus efectos y potentes efectos antiinflamatorios, ansiolíticos, antidepresivos y analgésicos. De esta forma, combinando el tratamiento multidisciplinar, conseguimos mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes, que aunque no las curamos, hacemos que su día a día sea mucho mejor. Bueno, como han visto, es como se aborda de forma multidisciplinar el abordaje del síndrome de fatiga crónica. Evidentemente, si yo me caigo ahora, me rompo una pierna, me meten en un quirófano y la fractura pues la podrán arreglar los traumatólogos sin ningún problema. El síndrome de fatiga crónica no tiene cura, entonces lo que abordamos son, desde el punto de vista nutricional, si hay algún déficit nutricional, un cambio de hábitos de nutrición, tienen que el estrés, ahí entramos con los psicólogos, intentar abordar el estrés que le produce en su casa, en el trabajo, este tipo de enfermedad. Por otra parte, la fisioterapia, la rehabilitación. Y otra parte muy importante, sobre todo en la fibromialgia, pero también en el síndrome de fatiga crónica, es el dolor y el sueño. Tenemos una llamada, a ver si le podemos ayudar. Dígame. Hola, buenas tardes. Sí, yo lo estoy oyendo y le entendí de que la vitamina D es la vitamina de los lácteos, por ejemplo, y que si no se toman pues esos lácteos, que se tiene mucho cansancio y mucha fatiga. ¿Es así lo que yo entendí? Sí. Si no se toma lácteos,
vamos a tener mucho cansancio y mucha fatiga. A ver, me preguntan sobre la vitamina D. Sí. Nosotros podemos medir la vitamina D. ¿Corto ya? Sí, yo le respondo por el programa. La vitamina D nosotros la podemos medir en sangre. Siempre está relacionada la vitamina D con el calcio y con el fósforo, con los huesos. Influye mucho a nivel de, cuando yo tomo vitamina D, a nivel del tubo digestivo se absorbe y luego influye el riñón también. O sea, hay varios aspectos sobre la vitamina D. La vitamina D es muy importante para muchas funciones del organismo y nosotros podemos tener unos niveles normales, óptimos, ligeramente deficientes o muy deficientes. O sea, nosotros cuando medimos vitamina D vemos cuáles son esos niveles. Si son niveles insuficientes o niveles muy bajos, pues tendremos que suplementar con vitamina D, habitualmente con lácteos. A eso se suma añadir la toma del sol. Bueno, ustedes me dicen, bueno, si estamos en Canarias y tenemos sol todo el año. Bueno, hay un estudio hecho en la Facultad de Medicina de Las Palmas de Gran Canaria por el doctor Sosa con estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina van desde los 18 a los 24 años. O sea, son gente joven que viven en Gran Canaria o que vienen de otro sitio, que viven en esta isla y que tienen sol todo el año, donde los niveles de vitamina D eran bajísimos. Lo cual son gente joven que no toman el sol o que tienen una alimentación deficiente. El déficit de vitamina D va a influir sobre todo en cansancio, en dolor muscular, en apatía, lo cual nosotros, hay estudios también relacionados con el corazón, por ejemplo, que dicen que cuando un paciente tiene un problema del corazón, una insuficiencia cardíaca, y los niveles de vitamina D son bajos, el añadir vitamina D puede mejorar el síntoma de asfixia. Entonces, actúa en muchos niveles y es importante medirlo para saber si la sintomatología que tiene el paciente puede ser un déficit de vitamina D. Como han visto, el abordaje del síndrome de fatiga crónica es multidisciplinar, no es solamente un médico, sino rehabilitadores, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, o sea, es un grupo de personas que trabajan para mejorar la vida de ese paciente. Si han visto a mi compañero, que son de un hospital de Barcelona, hablan de la paciente en femenino. Y muy importante tratar el dolor crónico. Vamos a ver cómo tratamos el dolor crónico. El dolor crónico se basa esencialmente en tres patas su tratamiento. Una, la psicoterapia, que a partir de la relación médico-paciente se establece entre el médico de la unidad del dolor y el paciente. Desde luego están los fármacos potentes, más o menos potentes, opiáceos potentes o menos, que también son útiles para producir una disminución en la memoria de este dolor crónico que está produciendo estas alteraciones en el paciente. Y finalmente tenemos toda una batería de infiltraciones, bloqueos a nivel de la espalda o de diferentes partes del cuerpo que, realizados en quirófano por personal experto, procuran muchísimas veces una disminución del dolor y una disminución de las sensaciones y del malestar crónico de estos pacientes. Bueno, el dolor crónico se trata, aparte de un tratamiento psicológico para evitar el estrés, tratamiento farmacológico para mejorar el sueño, para que el paciente pueda dormir y eso facilite disminuir el dolor. Fármacos, en la escala del dolor, como una escalera. Nosotros empezamos, todos conocen el paracetamol, luego pasamos al Nolotil, a los antiinflamatorios y vamos subiendo la escalera hasta llegar, pues bueno, a los derivados de la morfina, parches, o sea, y cuando todo eso no se quita, si hay algún punto que nosotros podemos tratar, como pueden ser las infiltraciones. Otro aspecto muy importante del síndrome de fatiga crónica, lo digo que es muy doloroso ver a una persona joven, yo la última semana he visto ya dos, que han perdido el trabajo porque no pueden acudir al trabajo, faltan al trabajo porque no se pueden levantar, no pueden venir a trabajar y acaban perdiendo el trabajo, dinero, pareja, bueno, un montón de complicaciones en su vida normal. Vamos a ver algún aspecto legal del síndrome de fatiga crónica.
Esta definición la he sacado un protocolo del CatSalut, es decir, de lo que sería el Servicio Público de Salud en Cataluña. Cataluña junto con Madrid siempre han sido precursores en temas de esta enfermedad, y por eso son referentes ambas localidades de estos temas. En este protocolo, que más tarde abundaré, lo define así. Evidentemente, científicamente, pues puede entrar en discusión, pero realmente la fibromialgia sería la enfermedad caracterizada por dolor difuso, fatiga y trastorno del sueño. El síndrome de fatiga crónica, que ahora se llama encefalomielitis miálgica, sería caracterizada por fatiga intensa de más de 6 meses de duración, sin causa conocida, que no disminuye con el descanso y que empeora con la actividad física y mental, con pérdida sustancial de concentración, memoria, desorientación espacial, intolerancia al estrés emocional y actividad física. Esta parte de aquí es la que luego Mercedes tocará con más profundidad y digamos que es la clave para que después los organismos, tanto administrativos como judiciales, puedan reconocer prestaciones en estos temas. Y luego la, desgraciadamente, olvidada sensibilidad química múltiple, que es un poti-poti, es decir, es una mezcla digamos, de sintomatología, que aquí la definen como enfermedad crónica por la que la paciente experimenta una gran variedad de síntomas que relaciona la exposición a diversos productos químicos en dosis muy bajas. No solo química, también electromagnética, cada vez más, y otras sensibilidades. Esta parte realmente hay poca jurisprudencia, poco conocimiento, cada vez hay más. Y bueno, es la gran desconocida y el gran reto que tenemos todos los profesionales que nos dedicamos a esto. Esto que os expongo aquí, más que nada es para que veáis, son los códigos que en un parte de baja deberían figurar como código de enfermedad. Por ejemplo, la fibromialgia es el M79.7. Esto os lo pongo simplemente a mero efecto para que lo conozcáis, es decir, que cada patología tiene un código. No es vital para vuestros derechos, para defender vuestros derechos administrativamente o judicialmente, pero si queremos ser estrictos en lo que nos pasa y que los médicos sean estrictos también y rigurosos en la exposición o en la manifestación que ellos hagan de vuestra patología, deberían hacer constar estos códigos en los partes de baja, como luego abundaremos. El primer derecho que tiene un enfermo, cualquier enfermo de cualquier patología, es el derecho a una asistencia sanitaria. Y derecho a asistencia sanitaria no solo por médicos de la sanidad pública, perdón, de lo que sería medicina familiar, sino asistencia sanitaria especializada. En esta patología en concreto tenemos graves problemas en esto, y en Baleares es uno de los lugares donde más problemática existe. La problemática estriba básicamente, que es la que padecéis día a día, es en si me pasan al reumatólogo o me ve el neurólogo, es decir, es todo este vía crucis que tenéis que pasar para ser tratadas de vuestra patología, de vuestra sintomatología. Sobre todo, yo siempre animo, y voy a ir recalcando este punto, animo a hacer quejas, a reclamar en los servicios de atención al cliente, en este caso del IBE Salud. ¿Por qué? Porque tenéis unos derechos. El artículo 43 de la Constitución Española, el derecho a la protección a la salud. El artículo 18 de la Ley General Sanitaria, asistencia sanitaria especializada. Es un derecho que tenéis. Con lo cual, no basta con que os lleve el médico de familia, os tiene que llevar el especialista. En este caso, si fuera fibromialgia, sería el reumatólogo. Si fuera fatiga crónica, sería el internista, y en sensibilidad química, pues puede ser el toxicólogo, si existe. En este caso, en Baleares sí que existe, y aparte de Puig-Jurigué es un gran especialista. Es decir, existen estas especializaciones. Sobre todo, quejaros
Quejaros cuando, ya sea el médico de familia, os den las altas médicas en los servicios públicos, en las especializaciones, porque tenéis el derecho no solo a una primera atención, sino a una asistencia sanitaria continuada en el tiempo. ¿Cómo está el tema de la asistencia sanitaria a nivel, en este tipo de patologías a nivel estatal? Pues realmente hay poca cosa. Es decir, tenemos a nivel estatal, hay 2 documentos de consenso, uno del 2009 y otro de síndrome de fatiga crónica, otro de 2006 de fibromialgia, de la Sociedad Española de Reumatología, y luego en las administraciones que tienen transferidas las competencias, pues han ido haciendo protocolos. Son protocolos. Bueno, ven que hay un problema desde el punto de vista legal, me refiero la asistencia, que tiene que ser asistencia de medicina de atención primaria y especializada. Aquí han hablado de los reumatólogos en fibromialgia, del internista, yo soy internista en síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple, hablaremos un programa de esta entidad, pues está un poco ahí en el aire, aquí en el Servicio Canario de Salud, pues se ha hecho un consenso, el doctor Lainez, que es del Hospital de la Candelaria en Tenerife, y yo hemos revisado pues lo de sensibilidad química múltiple y estamos viéndolo en las consultas de medicina interna. También nos pueden ayudar alergólogos en este caso. Como ven, hay un problema desde el punto de vista sanitario, ustedes tienen que exigir, luego cuando nosotros hacemos algún informe pues para pedir una discapacidad o incapacidad, pues llegan a los tribunales de incapacidad o discapacidad y muchas veces los echan abajo, acaban en tribunales. Hemos visto lo que es el síndrome de fatiga crónica, qué síntomas tiene, qué significa para una persona tener estas enfermedades, el síndrome de sensibilización central y cuáles son los problemas desde el punto de vista legal. Volvemos el próximo viernes, aquí en Vida Sana, como todos los viernes, de 7 a 8, desde Telde, en Canal 4 TV.